¿Usted se quedó con la casa después de que papá murió? ¿En serio, mamá? ¿Cree que tiene derecho de seguir aquí como si nada hubiera pasado? Las palabras de Pablo cayeron sobre mí como piedras. Estaba parado frente a mí, con los brazos cruzados, y Fabiana a su lado sonreía con esa expresión que ya conocía bien. Una sonrisa fría, calculada, de alguien que sabe que tiene el control. Pero ahora mi esposa y yo vamos a vivir en ella. Ya es hora de que entienda cómo funcionan las cosas. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El mismo al que había dado cada centavo que ganaba limpiando casas ajenas para que pudiera estudiar. Ese mismo hombre ahora me miraba como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. ¿Sabe cuánto vale esta propiedad, mamá? Fabiana y yo ya hicimos los cálculos. Con lo que vale este lugar podríamos vivir muy bien. Pero usted sigue aquí, ocupando espacio, gastando luz, gastando agua. ¿No le parece egoísta? Egoísta. Esa palabra me atravesó el pecho. Yo, que había dejado de comer para que él tuviera comida en su plato. Yo, que había usado la misma ropa durante años para pagarle la universidad. Yo, que me había quedado despierta cosiendo hasta que me dolían los dedos solo para que él no le faltara nada. Traté de hablar, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Fabiana se acercó un poco más, y pude ver ese brillo de triunfo en sus ojos. Mire, doña Carmelinda, seamos realistas. Usted ya está mayor. ¿Para qué necesita una casa tan grande? Pablo y yo estamos formando nuestra familia. Necesitamos este espacio. Es lo justo. ¿Lo justo? Quise gritar. Quise preguntarles dónde estaba la justicia cuando yo me rompía la espalda trabajando para que Pablo tuviera un futuro. ¿Dónde estaba la justicia cuando Tomás murió y me quedé sola en esta casa llena de recuerdos, esperando que mi hijo me llamara, que viniera a verme, que me preguntara cómo estaba? Pero no dije nada. Solo los miré, tratando de encontrar aunque fuera una pizca de humanidad en sus rostros. Ya hablamos con un abogado, mamá. La casa quedó a nombre de papá, y yo soy su heredero directo. Así que técnicamente, esta propiedad es mía. Puede quedarse un tiempo mientras busca algo más pequeño, algo que se ajuste a sus necesidades. Pero Fabiana y yo necesitamos registrarla a nuestro nombre. Es lo legal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hijo, mi sangre, podía estar haciendo esto? No tiene que ser difícil, doña Carmelinda. Solo firme los papeles y todos estaremos bien. Usted puede mudarse a un departamento más económico. A su edad, ¿para qué quiere mantener todo esto? Además, nosotros la ayudaríamos con la mudanza. Somos familia, ¿no? Familia. Esa palabra sonaba vacía saliendo de sus bocas. Porque la familia no te echa de tu hogar. La familia no te mira como si fueras un problema que hay que resolver. Pablo sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesa de centro. Esa mesa que Tomás había construido con sus propias manos cuando apenas teníamos dinero para comer. Esa mesa donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Pablo, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Estos son los documentos, mamá. Solo necesito que firme aquí y aquí. Es simple. Yo me encargo del resto con el notario. En 2 semanas podemos tener todo listo para que nos mudemos nosotros y usted pueda buscar su nuevo lugar. Miré los papeles sin tocarlos. Mi nombre estaba escrito ahí, con espacios en blanco esperando mi firma. Mi firma que entregaría todo lo que había construido durante 40 años. No voy a firmar nada. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Fueron apenas un susurro, pero fueron suficientes para que Pablo y Fabiana se miraran entre ellos. ¿Cómo dice? No voy a firmar. Esta es mi casa. Pablo soltó una risa seca, sin humor. ¿Su casa? Mamá, por favor. Papá la compró. Papá trabajó para pagarla. Usted solo vivió en ella. Ahora que él no está, la casa pasa a mí. Así funcionan las cosas. Cada palabra era un golpe. Pero lo que más dolía no era lo que decía, sino cómo lo decía. Con ese tono frío, distante, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que le había dado la vida. Fabiana se levantó del sofá y se acercó a Pablo,
tomándolo del brazo. Amor, dejemos que lo piense. Tal vez necesita tiempo para entender la situación. A veces las personas mayores se aferran a las cosas por nostalgia. Personas mayores. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Sí, mamá. Piénselo bien. Pero le doy una semana. En una semana vuelvo y espero que haya tomado la decisión correcta. Porque si no, vamos a tener que hacer esto por la vía legal, y créame que eso va a ser mucho más doloroso para usted. Se fueron sin despedirse. Sin un beso. Sin siquiera mirarme a los ojos. Solo el sonido de la puerta cerrándose con fuerza, tan fuerte que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Me quedé ahí, sola en medio de la sala, con esos papeles sobre la mesa mirándome como una sentencia. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lágrimas de dolor, de rabia, de incredulidad. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo el niño que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo ahora me trataba como si fuera nada? Tomé los papeles con manos temblorosas. Leí cada línea, cada palabra legal que básicamente decía que yo tenía que entregarle mi vida entera a mi hijo. Que tenía que irme de la casa donde había criado a mi familia, donde había amado, donde había sufrido, donde había vivido cada momento importante de mi existencia. Pero lo que ellos no sabían, lo que Pablo y Fabiana no podían ni imaginar, es que yo también había aprendido a prepararme. Que durante los últimos meses, desde que vi las primeras señales de su frialdad, había empezado a hacer preguntas. A revisar documentos. A entender cosas que antes no me importaban porque confiaba en mi familia. Y lo que había descubierto iba a cambiar todo. Doblé los papeles y los guardé en el cajón de mi escritorio. Luego me serví un vaso de agua con manos todavía temblorosas y me senté junto a la ventana, mirando el jardín que Tomás y yo habíamos plantado juntos. Al día siguiente, iban a recibir una sorpresa. Una orden judicial que ni siquiera estaban esperando. Y esa ni siquiera iba a ser la mejor parte. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa. El crujir de la madera, el viento golpeando suavemente las ventanas, los mismos sonidos que me habían acompañado durante 40 años. 40 años en esta casa. 40 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una ola. Recordé el día que Tomás me trajo aquí por primera vez. Yo tenía 25 años y acabábamos de casarnos. La casa era pequeña entonces, apenas 2 habitaciones y una cocina diminuta. Pero para mí era un palacio. Es nuestro hogar, Carmelinda. Aquí vamos a formar nuestra familia. Aquí vamos a ser felices. Y fuimos felices. O al menos yo creí que lo éramos. Recordé el día que nació Pablo. Fue un parto difícil, estuve en labor durante 18 horas. Pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando vi esos ojitos que me miraban con tanta inocencia, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Y lo hice. Dios sabe que lo hice. Cuando Pablo tenía 3 años, Tomás perdió su trabajo en la fábrica. Fueron tiempos difíciles. No teníamos dinero ni siquiera para la comida. Así que empecé a trabajar limpiando casas. Me levantaba a las 5 de la mañana y no volvía hasta las 9 de la noche. Limpiaba 3 casas al día. Fregaba pisos, lavaba baños, planchaba montañas de ropa que no era mía. Mis manos se agrietaban por el cloro y los detergentes. Mi espalda me dolía tanto que algunas noches no podía ni levantarme de la cama. Pero cada centavo que ganaba iba para Pablo. Para su comida, para su ropa, para sus útiles escolares. Tomás eventualmente consiguió otro trabajo, pero nunca ganó lo suficiente. Así que yo seguí trabajando. Seguí limpiando casas ajenas mientras la mía se caía a pedazos por falta de tiempo. Pero no me importaba. Porque Pablo era mi hijo. Mi razón de vivir. Recordé su primer día de escuela. Lo llevé de la mano, con su uniforme nuevo que había comprado con el dinero de una semana entera de trabajo. Estaba tan nervioso que me apretaba los dedos con fuerza. ¿Y si no le caigo bien a los otros niños, mamá? ¿Y si no quieren jugar conmigo? Me arrodillé frente a él y le sequé las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Eres el niño más maravilloso del mundo, Pablo. Todos van a querer ser tu amigo. Ya lo verás. Y así fue. Pablo siempre fue popular,
siempre tuvo amigos, siempre fue el centro de atención. Y yo me sentía tan orgullosa. Cuando llegó a la secundaria, empezó a pedirme cosas. Zapatos de marca, mochilas caras, ropa que costaba el doble de lo que yo ganaba en un mes. Todos mis amigos tienen esto, mamá. No quiero ser el único que se ve pobre. Pobre. Esa palabra me dolía. Porque yo sabía que éramos pobres. Sabía que no podíamos darnos esos lujos. Pero no soportaba ver la tristeza en los ojos de mi hijo. Así que conseguí un cuarto trabajo. Empecé a limpiar una oficina por las noches, después de terminar con las casas. Llegaba a mi hogar pasada la medianoche, tan cansada que apenas podía caminar. Pero Pablo tenía sus zapatos de marca. Pablo tenía su ropa nueva. Pablo era feliz. Y yo creía que eso era suficiente. Creía que algún día él entendería todo lo que había hecho por él. Que algún día me miraría y me diría gracias. Mamá, gracias por todo. Ese día nunca llegó. Cuando Pablo entró a la universidad, los gastos se multiplicaron. Libros, matrícula, transporte, comida. Tomás y yo tuvimos que pedir un préstamo. Nos endeudamos hasta el cuello. Pero vale la pena, Carmelinda. Pablo va a ser alguien en la vida. Va a tener lo que nosotros nunca tuvimos. Y yo le creí. Creí que todo el sacrificio valdría la pena. Pablo estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una compañía grande. Empezó a ganar más dinero del que Tomás y yo habíamos visto juntos en toda nuestra vida. Y se alejó. Al principio fueron las visitas. Antes venía cada domingo a comer con nosotros. Luego fue cada 15 días. Luego una vez al mes. Luego solo en Navidad y en su cumpleaños. Las llamadas también disminuyeron. Yo le marcaba y a veces no contestaba. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa. No puedo hablar ahora, mamá. Estoy en una reunión importante. Te llamo después. Pero ese después nunca llegaba. Tomás trataba de defenderlo. Déjalo, Carmelinda. Está construyendo su vida. Es normal que los hijos se independicen. Pero yo sabía que era algo más. Veía en sus ojos esa distancia, ese desinterés. Como si nosotros fuéramos parte de un pasado del que quería escapar. Luego conoció a Fabiana. Era bonita, elegante, siempre vestida con ropa cara y maquillaje perfecto. Venía de una familia con dinero, de esas familias que tienen casas grandes y autos del año. La primera vez que la trajo a la casa, vi cómo miraba todo con desprecio. Cómo arrugaba la nariz cuando entró a la cocina. Cómo tocaba las cosas como si le diera asco. ¡Qué casa tan acogedora, doña Carmelinda! Acogedora. Pero yo sabía lo que realmente quería decir. Pobre, vieja, fea. Pablo se casó con ella 6 meses después. Fue una boda grande, elegante, cara. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 5 años atrás. No tenía dinero para comprar uno nuevo. Fabiana se aseguró de que todos lo notaran. ¿No se compró un vestido nuevo para la boda de su hijo, doña Carmelinda? ¡Qué lástima! Después de la boda, las visitas se hicieron aún más escasas. Pablo siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, compromisos sociales, viajes. Y yo me quedaba esperando. Esperando una llamada, una visita, aunque fuera un mensaje de texto. Tomás empeoró hace 2 años. El doctor dijo que era su corazón, que necesitaba medicinas caras, tratamientos, cuidados especiales. Le marqué a Pablo. Le expliqué la situación. Le pedí ayuda. Mamá, no puedo ahorita. Fabiana y yo acabamos de comprar un departamento. Estamos pagando la hipoteca. Además, ustedes tienen su casa. Pueden pedir un préstamo con la casa como garantía. Un préstamo. Quería que nos endeudáramos más cuando ya apenas podíamos pagar las deudas que teníamos. Vendí mis joyas. No eran gran cosa, solo unos aretes de oro que Tomás me había regalado en nuestro aniversario y una cadena que había sido de mi madre. Pero era todo lo que tenía de valor. Con ese dinero compré las medicinas de Tomás durante 6 meses. Pero no fue suficiente. Tomás murió un martes por la tarde. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano.
Sus últimas palabras fueron para Pablo. Cuida a tu madre, hijo. Prométeme que cuidarás a tu madre. Pablo lloró en el funeral. Abrazó a Fabiana y lloró como si su corazón se estuviera rompiendo. Y yo, ilusa, pensé que tal vez la muerte de su padre lo haría cambiar. Que tal vez volvería a ser el niño cariñoso que había sido alguna vez. Pero solo fue teatro. Una semana después del funeral, Pablo vino a la casa. Pero no venía a consolarme. No venía a preguntarme cómo estaba. No venía a ayudarme con los papeles del seguro o con las deudas que Tomás había dejado. Venía a hablar de la herencia. Mamá, necesitamos revisar los papeles de la casa. Necesito saber exactamente qué dejó papá y cómo está todo distribuido. Me quedé helada. Ni siquiera había pasado un mes desde que enterramos a Tomás y mi hijo ya estaba pensando en el dinero. Pablo, ahora no. Por favor. Todavía estoy de luto. Entiendo, mamá. Pero estas cosas hay que resolverlas pronto. Es por tu bien también. Necesitas saber en qué situación financiera estás. Pero no era por mi bien. Nunca lo fue. En las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Pablo venía seguido, pero nunca para verme a mí. Venía a revisar cosas de la casa, a tomar fotos, a medir habitaciones, a preguntar sobre documentos. Y yo, como una tonta, pensaba que solo estaba tratando de ayudarme a organizarme. Hasta que un día encontré unos papeles en el estudio de Tomás. Papeles que Pablo había dejado olvidados. Eran valuaciones de la propiedad. Cálculos de cuánto valdría la casa si la vendieran. Y entendí todo. No estaba tratando de ayudarme. Estaba planeando quitarme mi casa. Los días después de encontrar esos papeles fueron los más oscuros de mi vida. Me sentía traicionada, usada, invisible. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando las paredes, los muebles, cada rincón que guardaba una memoria. Esta era mi casa, mi hogar. Y mi propio hijo estaba planeando arrebatármela. Empecé a observarlo con otros ojos. Cada vez que venía, yo prestaba atención a todo. A sus palabras, a sus gestos, a la forma en que miraba las cosas. Una tarde llegó con Fabiana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando los escuché hablar en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes de esta casa son delgadas. ¿Ya averiguaste lo del testamento? La voz de Fabiana sonaba impaciente, ansiosa. Todavía no hay testamento, amor. Papá nunca hizo uno. Eso significa que todo pasa automáticamente a mí como único heredero. La casa, las cuentas, todo. ¿Y tu mamá? ¿No tiene derecho a nada? Pablo soltó una risa fría. Claro que tiene derecho a seguir viviendo aquí si quiere. Pero la propiedad es mía. Y eventualmente vamos a necesitar que se vaya. No podemos mantener esta casa solo para que ella viva aquí sola. Es un desperdicio. Un desperdicio. Así llamaba a 40 años de mi vida. Además, mira este lugar. Está viejo, necesita reparaciones. Si la vendemos ahora, podemos sacar por lo menos $200,000. Tal vez más si encontramos el comprador correcto. $200,000. Ese era el precio que le ponía a mi hogar. Pero tu mamá no va a querer vender, Pablo. Ya la conoces. Es terca. Por eso necesitamos ser inteligentes. Primero, registro la casa a mi nombre. Eso es fácil. Solo necesito presentar el certificado de defunción de papá y los papeles de la propiedad. Luego, poco a poco, la convencemos de que es mejor que se mude a algo más pequeño. Le decimos que es por su bien, que a su edad no debería estar cuidando una casa tan grande. Sentí que me faltaba el aire. Estaban planeando cada detalle, cada movimiento. Y yo era solo un obstáculo que tenían que remover. ¿Y si no quiere irse? Entonces tendremos que presionarla un poco más. Hay maneras, Fabiana. Podemos hacerle ver que no tiene opción. Tuve que taparme la boca para no gritar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba a mi hijo, mi propio hijo, hablar de mí como si fuera un problema que resolver. Entré a la sala con la bandeja de café. Mis manos temblaban tanto que las tazas tintineaban. Aquí está el café. Traté de que mi voz sonara normal, pero salió quebrada. Pablo y Fabiana se miraron entre ellos.
Había algo en sus ojos, algo que me hizo pensar que sabían que yo había escuchado. Pero ninguno dijo nada. Gracias, mamá. Pablo tomó su taza y bebió un sorbo. Fabiana ni siquiera tocó la suya. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Necesito que me des los papeles de la casa. Los documentos originales de la propiedad, el título, todo. Tengo que registrar el cambio de propietario en el registro público. Es algo que hay que hacer después de que papá murió. Hablaba con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Como si no estuviera planeando robarme mi casa. ¿Registrar el cambio? ¿A nombre de quién? A nombre mío, mamá. Soy el heredero legal. La casa pasa a mí automáticamente. Pero esta es mi casa, Pablo. Aquí he vivido toda mi vida. Y puedes seguir viviendo aquí, nadie te está corriendo. Solo necesito que los papeles estén en orden. Es puro trámite legal. Mentía. Yo sabía que mentía. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo Fabiana sonreía detrás de su taza de café. Necesito pensarlo. ¿Pensar qué, mamá? No hay nada que pensar. Es la ley. La propiedad tiene que estar a mi nombre. Entre más rápido lo hagamos, mejor para todos. Pero no le di los papeles ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Y eso lo puso furioso. Las llamadas empezaron a llegar. 1, 2, 3 veces al día. Siempre preguntando lo mismo. ¿Ya buscaste los papeles? ¿Cuándo me los vas a dar? ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Luego empezaron las visitas sorpresa. Pablo llegaba sin avisar, entraba como si fuera su casa, revisaba cajones, movía cosas. ¿Dónde guardaba papá los documentos importantes? Necesito encontrar esos papeles. Mamá. Una noche llegó con un cerrajero. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace este hombre aquí? Voy a cambiar las cerraduras. Mamá. Esta casa necesita más seguridad. Ya está muy vieja la chapa de la puerta principal. Pero yo no pedí que cambiaras nada. No tienes que pedirlo. Soy el dueño de la casa. Puedo hacer las mejoras que considere necesarias. El cerrajero nos miraba incómodo, pero hizo su trabajo. Cuando terminó, Pablo me dio solo una copia de la llave nueva. La otra me la quedo yo. Para emergencias. Emergencias. Pero yo sabía que era para poder entrar cuando él quisiera, con o sin mi permiso. Las cosas empeoraron cuando Pablo trajo a un valuador. Un hombre con portafolios y cámara que recorrió toda la casa tomando fotos, midiendo, anotando cosas en su tableta. ¿Para qué necesitas valuar la casa, Pablo? Es solo para tener una idea de cuánto vale la propiedad, mamá. Para el seguro y esas cosas. Más mentiras. Empecé a sentirme prisionera en mi propia casa. Pablo llegaba a cualquier hora, a veces con Fabiana, a veces solo. Revisaba cosas, movía muebles, hablaba por teléfono en voz baja en el jardín. Y yo solo podía observar cómo poco a poco me iba quitando el control de mi propia vida. Una tarde, Fabiana vino sola. Eso fue extraño porque ella nunca venía sin Pablo. Doña Carmelinda, necesitamos hablar de mujer a mujer. Se sentó frente a mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Sé que esto es difícil para usted. Perder a su esposo, tener que pensar en cambios. Pero tiene que entender que Pablo y yo tenemos planes. Queremos formar nuestra familia, tener hijos. Necesitamos espacio. Esta casa es suficientemente grande para todos. No, no lo es. Y además, usted está aquí sola. ¿No le da miedo? Una mujer de su edad, sola en una casa tan grande. Podría pasarle algo y nadie se daría cuenta. Sonaba preocupada, pero sus ojos me decían otra cosa. Me estaba amenazando. Sutilmente, pero me estaba amenazando. Estoy bien aquí. Por ahora, sí. Pero, ¿y en unos años? ¿Cuando ya no pueda subir las escaleras? ¿Cuando no pueda mantener el jardín? Sería mejor que se mudara a algo más pequeño, más manejable. Tal vez un departamento de un solo piso, cerca del centro. Podría hacer amigos, tener actividades. Lo que quería decir era, vete de aquí para que nosotros podamos quedarnos con tu casa. Esto es mi hogar, Fabiana.
No me voy a ir. Su sonrisa desapareció. Por primera vez vi su verdadera cara. Fría, calculadora, cruel. Está cometiendo un error, doña Carmelinda. Pablo es muy paciente, pero esa paciencia tiene un límite. Y créame, cuando ese límite se acabe, las cosas van a ponerse muy difíciles para usted. Se levantó y se fue sin despedirse. Y yo me quedé ahí, temblando, entendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo Pablo. Era Fabiana también. Los dos estaban en esto juntos. Los dos querían mi casa. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para conseguirla. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando, recordando, conectando todos los puntos. Y fue entonces cuando recordé algo importante. Hace 20 años, cuando Tomás y yo refinanciamos la casa para pagar la universidad de Pablo, el banco nos pidió actualizar los documentos. Y el abogado que nos ayudó me hizo una pregunta. ¿Quiere que la propiedad quede a nombre de los dos o solo a nombre de su esposo? Tomás estaba ahí y dijo que daba igual, que éramos pareja, que no importaba. Pero el abogado insistió. Legalmente sí importa, señora Rosales. Si la propiedad está a nombre de los dos, ambos son dueños por igual. Si algo le pasa a uno, el otro automáticamente retiene su 50%. Y yo, sin pensarlo mucho, había dicho que sí, que pusieran la casa a nombre de los dos. ¿Habría hecho Pablo su tarea? ¿Habría revisado realmente quién era el dueño legal de la propiedad? ¿O simplemente había asumido que todo estaba a nombre de su padre? Me levanté de la cama y fui al estudio. Busqué en los archiveros viejos, entre papeles amarillentos y documentos olvidados. Y ahí estaba. La escritura de la casa. Actualizada hace 20 años. Con dos nombres claramente escritos. Tomás Rosales y Carmelinda Rosales. Los dos éramos dueños. 50% cada uno. Lo que significaba que cuando Tomás murió, su 50% pasó a Pablo. Pero mi 50% seguía siendo mío. Pablo no era el dueño absoluto de la casa. Era copropietario. Conmigo. Y no podía venderla, ni registrar a Fabiana, ni hacer nada sin mi consentimiento. Apreté el documento contra mi pecho y por primera vez en semanas, sonreí. Mi hijo creía que tenía todo el poder. Pero estaba equivocado. Y yo iba a demostrárselo. Durante los siguientes días, guardé ese documento como si fuera un tesoro. Lo escondí en un lugar donde sabía que Pablo nunca buscaría, dentro de mi Biblia, entre las páginas del libro de Salmos. Ahí, entre oraciones y promesas divinas, descansaba la prueba de que mi hijo no tenía el control absoluto que creía tener. Pero no dije nada. No le mostré el papel. No lo confronté. Porque había aprendido algo en estos meses de dolor, que las palabras no servían de nada con Pablo. Que podía llorar, suplicar, razonar, y él seguiría mirándome con esos ojos fríos, vacíos de amor. Así que decidí quedarme callada. Observar. Escuchar. Aprender. Pablo seguía viniendo a la casa casi todos los días. A veces traía a Fabiana, otras veces venía solo. Y yo fingía ser la madre tonta y sumisa que él esperaba que fuera. ¿Ya encontraste los papeles, mamá? Todavía los estoy buscando, hijo. Ya sabes que tu papá guardaba todo tan desordenado. Mentía con una facilidad que nunca pensé que tendría. Pero cada mentira era un escudo, una protección contra lo que él intentaba hacerme. Lo observaba moverse por la casa como si ya fuera suya. Abría los gabinetes de la cocina y comentaba que había que cambiarlos. Miraba las paredes y decía que necesitaban una mano de pintura. Entraba a las habitaciones y hablaba de cómo las iba a remodelar. Aquí podría ser el cuarto del bebé. ¿Qué opinas, amor? Fabiana acariciaba su vientre plano y sonreía. Perfecto. Con una ventana tan grande, tendría mucha luz natural. Los bebés necesitan luz natural. Hablaban de sus planes futuros en mi casa, frente a mí, como si yo no existiera. Como si yo fuera parte del mobiliario viejo que pensaban desechar. Y yo asentía, sonreía, ofrecía café. Pero por dentro, estaba tomando notas mentales de todo. Una tarde, cuando Pablo fue al baño, revisé su teléfono que había dejado sobre la mesa. Sé que estuvo mal, pero necesitaba saber qué más estaban planeando. Vi mensajes con Fabiana.
Cientos de mensajes donde hablaban de mí como si fuera su enemiga. Ya está cediendo. Solo es cuestión de tiempo. Tenemos que seguir presionando. No puede resistirse mucho más. Mi mamá siempre ha sido débil. Eventualmente hará lo que le digamos. Débil. Esa palabra me quedó grabada en el cerebro. Pero había otros mensajes más perturbadores. Mensajes con un tal Daniel Pérez, que según pude entender, era un agente de bienes raíces. La propiedad tiene potencial. En ese vecindario, con una buena remodelación, podrías venderla en $250,000. ¿Cuándo puedo hacer una visita oficial para evaluarla mejor? Necesito que esté vacía para mostrarla a compradores potenciales. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en sacar a tu mamá? Sacar a tu mamá. Como si fuera basura que había que tirar. Escuché el agua del baño cerrarse y rápidamente dejé el teléfono donde estaba. Cuando Pablo regresó, yo estaba tejiendo en mi sillón, con la misma expresión tranquila de siempre. Me voy, mamá. Pero vuelvo mañana. Necesitamos resolver esto de los papeles de una vez por todas. Sí, hijo. Mañana seguimos buscando. Cuando se fue, me quedé sentada por un largo rato, procesando todo lo que había visto. No solo quería quedarse con mi casa. Ya la estaba vendiendo en su mente. Ya tenía comprador. Ya estaba contando el dinero. Y yo era solo el obstáculo que tenía que remover. Esa noche, busqué en internet todo lo que pude sobre derechos de propiedad, herencias, copropiedad. Leí durante horas, hasta que me dolieron los ojos y me ardió la cabeza. Y aprendí cosas que nunca había sabido. Que mi 50% de la casa me protegía. Que Pablo no podía vender sin mi firma. Que no podía registrar a Fabiana sin mi consentimiento. Que legalmente, yo tenía tanto derecho como él. Pero también aprendí que si yo moría, ese 50% pasaría a Pablo. Y entonces sí sería el dueño absoluto. Esa idea me puso la piel de gallina. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar Pablo y Fabiana para conseguir lo que querían? No quería pensarlo. No quería creer que mi hijo fuera capaz de desearme algo malo. Pero después de todo lo que había visto, después de todas las mentiras y manipulaciones, ya no estaba segura de nada. Al día siguiente, Pablo llegó más temprano de lo usual. Venía solo y traía una carpeta en la mano. Mamá, tenemos que hablar seriamente. Se sentó frente a mí con expresión grave. He estado investigando y hablé con un abogado. Aunque no encontremos los papeles originales, puedo solicitar una copia certificada en el registro público. Pero eso va a tardar semanas. Y necesito resolver esto ahora. ¿Por qué tanta prisa, Pablo? Porque Fabiana está embarazada. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Embarazada? Sí, mamá. Vamos a tener un bebé. Por eso necesitamos espacio. Por eso necesitamos que esto se resuelva rápido. Un niño necesita una casa estable, un lugar seguro para crecer. Usaba al bebé como arma emocional. Como si yo fuera tan cruel que le negaría a mi nieto un hogar. Felicidades, hijo. Fue lo único que pude decir. Gracias. Entonces entiendes por qué necesitamos que te mudes pronto, ¿verdad? No es nada personal, mamá. Es solo que necesitamos el espacio. Y tú estarías más cómoda en algo pequeño, sin tantas escaleras, sin tanto jardín que cuidar. Ya encontré un lugar para ti. Es un departamento de una habitación, muy bonito, cerca del mercado. Cuesta solo $500 al mes. Con tu pensión lo puedes pagar sin problema. Había planeado todo. Incluso dónde iba a vivir yo. No me voy a mudar, Pablo. Su expresión cambió. La máscara de preocupación se cayó y vi la rabia debajo. ¿Cómo que no te vas a mudar? Esta es mi casa. No me voy a ir. Se levantó del sillón bruscamente. Escúchame bien, mamá. Esta casa es mía. Papá murió y la herencia pasa a mí. Tú no tienes ningún derecho legal sobre esta propiedad. He sido paciente porque eres mi madre, pero mi paciencia se está agotando. El 50% de esta casa es mío, Pablo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. ¿Qué dijiste?
La casa estaba a nombre de tu padre y mío. Somos copropietarios. Cuando él murió, su 50% pasó a ti. Pero mi 50% sigue siendo mío. Estás mintiendo. Tengo los papeles que lo prueban. Se quedó paralizado. Pude ver su mente trabajando, procesando, buscando una salida. Enséñamelos. No. ¿Cómo que no? No confío en ti, Pablo. No confío en que no vayas a hacer algo con esos documentos. Así que no te los voy a enseñar. Su cara se puso roja. Vi las venas de su cuello hincharse. Eres una vieja malagradecida. Después de todo lo que papá y yo hemos hecho por ti. Después de haberte dado un techo durante todos estos años. Así nos pagas. Después de todo lo que ustedes hicieron por mí. ¿En serio, Pablo? ¿Quién te crees que pagó tu comida cuando eras niño? ¿Quién lavó tu ropa? ¿Quién trabajó 3 empleos para que pudieras ir a la universidad? Eso es lo que se supone que hacen las madres. No puedes cobrarme por haber cumplido con tu obligación. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Obligación? ¿Eso era para el todo mi sacrificio? ¿Una obligación? Vete de mi casa, Pablo. ¿Tu casa? Esta no es tu casa. Sí lo es. 50% mío. Y te estoy pidiendo que te vayas. Esto no se va a quedar así, mamá. Voy a hablar con un abogado. Voy a pelear esto. Y créeme que voy a ganar. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé ahí, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De años de dolor acumulado. De humillaciones tragadas. Y también eran lágrimas de algo nuevo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Porque ahora Pablo sabía que yo no iba a ceder fácilmente. Que tenía derechos. Que tenía poder. Pero lo que él no sabía era que yo apenas estaba comenzando. Esa misma tarde hice algo que nunca había hecho. Busqué en el directorio telefónico y llamé a un abogado. Buenas tardes. Mi nombre es Carmelinda Rosales y necesito ayuda con un problema de propiedad. La secretaria me agendó una cita para 2 días después. 2 días que pasé preparándome, organizando documentos, escribiendo todo lo que había pasado. Porque si Pablo quería pelear, yo le iba a dar una pelea. Pero no con gritos ni lágrimas. Con papeles, con leyes, con verdad. Y él no tenía idea de lo que se venía. El día de mi cita con el abogado me levanté temprano. Me puse mi mejor vestido, el que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, me pinté los labios con el rouge que había sido de mi madre. Necesitaba sentirme fuerte, presentable, digna. Tomé mi bolsa con todos los documentos que había reunido y salí de la casa a las 8 de la mañana. La oficina del abogado quedaba del otro lado de la ciudad. Tuve que tomar 2 autobuses. Pero no me importó. Cada kilómetro que avanzaba me sentía más decidida. El bufete estaba en un edificio viejo pero respetable. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal. Mis rodillas ya no eran las de antes, pero mi determinación era más fuerte que cualquier dolor físico. La secretaria me recibió con una sonrisa amable. ¿Señora Rosales? Sí, tengo cita con el licenciado Vicente Méndez. Pase, por favor. Lo está esperando. El licenciado Méndez era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y expresión seria. Me ofreció asiento y se sentó frente a mí con una libreta. Cuénteme, señora Rosales, ¿en qué puedo ayudarla? Y se lo conté todo. Desde el principio. Desde la muerte de Tomás hasta las amenazas de Pablo. Desde los documentos que había encontrado hasta los mensajes que había visto en su teléfono. Todo. El licenciado tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, revisando lo que había escrito. ¿Trajo los documentos de la propiedad? Saqué de mi bolsa la escritura y se la entregué. Él la estudió con cuidado, página por página. Efectivamente, la casa está a nombre de usted y su difunto esposo. 50% para cada uno. Lo que significa que su hijo heredó el 50% de su padre, pero usted retiene su mitad. ¿Eso significa que no puede venderla sin mi permiso? Exactamente.
Para vender una propiedad en copropiedad, se necesita el consentimiento de todos los propietarios. Su hijo no puede hacer nada sin su firma. Sentí un alivio enorme. Había leído eso en internet, pero escucharlo de un abogado lo hacía real. Sin embargo, tenemos que ser estratégicos aquí, señora Rosales. Su hijo puede intentar varias cosas. Puede demandarla por división de la propiedad, puede intentar forzar una venta judicial, puede incluso tratar de declararla incapacitada mentalmente para obtener control sobre sus bienes. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Por eso necesitamos movernos primero. Necesitamos protegerla legalmente antes de que él tome acciones más agresivas. El licenciado Méndez sacó varios formularios de su escritorio. Primero, vamos a registrar formalmente su 50% ante un notario. Vamos a dejar constancia legal de que usted es copropietaria. Segundo, vamos a preparar documentos que prohíban cualquier transacción sobre la propiedad sin su consentimiento expreso. Y tercero, necesito que firme una carta poder limitada para que yo pueda representarla en cualquier proceso legal que su hijo inicie. ¿Cuánto va a costar todo esto? Me miró con compasión. Mis honorarios son de $1,500 por el proceso completo. Sé que es mucho dinero, señora Rosales, pero... Yo lo interrumpí. Lo voy a pagar. No sé cómo, pero lo voy a pagar. Y lo decía en serio. Vendería mis muebles, empeñaría lo que me quedaba de valor, pero no iba a permitir que Pablo me quitara mi casa sin pelear. El licenciado sonrió levemente. Muy bien. Entonces empecemos. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Pasamos las siguientes 2 horas llenando formularios, firmando documentos, preparando todo. Cuando terminamos, el licenciado guardó todo en una carpeta. En 3 días tendremos los documentos notariados. Una vez que estén listos, vamos a enviarle una copia certificada a su hijo, notificándole oficialmente de la situación legal de la propiedad. Eso debería detener cualquier intento de venta o transferencia. ¿Y si él se pone violento? ¿Ha sido violento antes? No físicamente. Pero sus palabras duelen tanto como cualquier golpe. Entiendo. Si siente que está en peligro, no dude en llamar a la policía. Y llámeme a mí también. Aquí tiene mi número personal. Me dio su tarjeta y yo la guardé como un tesoro en mi bolsa. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Como si finalmente alguien me estuviera escuchando, alguien me estuviera tomando en serio. Pero ahora tenía que conseguir $1,500. Mi pensión era de apenas $600 al mes. Después de pagar la luz, el agua, la comida, no me quedaba casi nada. Había ahorrado algo, pero no era suficiente. Esa tarde revisé toda la casa buscando cosas de valor. Encontré algunos libros antiguos que tal vez podría vender, una vajilla de porcelana que había sido de mi abuela, un reloj de bolsillo que Tomás había heredado de su padre. Al día siguiente fui a una casa de empeño en el centro. El hombre detrás del mostrador revisó mis cosas con expresión aburrida. Por todo esto le puedo dar $300. ¿300? Pero ese reloj solo vale más de 500. Se encogió de hombros. Tómelo o déjelo, señora. No tenía opción. Necesitaba el dinero. Está bien. Conté los billetes con manos temblorosas. $300. Todavía me faltaban 1,200. Recordé que tenía una póliza de seguro de vida pequeña que Tomás había sacado años atrás. Fui al banco y pregunté si podía hacer un retiro anticipado. Puede, pero va a perder el 30% en penalizaciones. La póliza tenía un valor de $2,000. Con la penalización me darían 1,400. Hágalo. Firmé los papeles y esperé mientras procesaban la transacción. 15 minutos después tenía en mis manos un cheque por $1,400. Sumados a los 300 del empeño, tenía $1,700. Suficiente para pagar al abogado y tener un poco extra para emergencias. Pero ese dinero era todo lo que me quedaba en el mundo. Si algo salía mal, si necesitaba dinero para otra cosa, no tendría nada. No importa, me dije a mí misma. Vale la pena. Mi casa vale la pena. Durante los siguientes 3 días, Pablo no apareció. No llamó. No mandó mensajes. Era un silencio inquietante, como la calma antes de una tormenta. Fabiana,
En cambio, sí llamó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Yo no contesté. No tenía nada que decirle. Al 4.º día, el licenciado Méndez me llamó. Señora Rosales, los documentos están listos. ¿Puede venir a la oficina para recogerlos? Allá voy. Tomé otro autobús, otro viaje largo por la ciudad. Cuando llegué, el licenciado me entregó una carpeta gruesa. Aquí está todo. Los documentos notariados que confirman su copropiedad, la orden de restricción sobre cualquier transacción de la propiedad y copias certificadas que vamos a enviar a su hijo por mensajería certificada. ¿Cuándo las va a enviar? Hoy mismo. Debería recibirlas mañana. Le pagué sus honorarios completos. Él contó los billetes y me dio un recibo. Señora Rosales, prepárese. Cuando su hijo reciba estos documentos, va a reaccionar. Probablemente mal. No se deje intimidar. No firme nada que le ponga enfrente. Y si la presiona o amenaza, llámeme inmediatamente. Lo haré. Regresé a casa con mi carpeta de documentos. La guardé en un lugar seguro, diferente a donde había escondido la escritura original. No podía arriesgarme a que Pablo encontrara todo en un solo lugar. Esa noche casi no pude dormir. Sabía que al día siguiente todo iba a cambiar. Que la guerra silenciosa que había estado peleando estaba a punto de volverse muy real, muy pública. Y tenía razón. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, escuché un auto frenar bruscamente frente a la casa. Luego golpes violentos en la puerta. Van, van, van. Mamá, abre la puerta ahora mismo. Era Pablo. Y sonaba furioso. Respiré profundo, dije una oración rápida, y fui a abrir. Él entró como un tornado, con la cara roja de rabia y un sobre en la mano. El sobrecertificado que el licenciado había enviado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gritaba tan fuerte que los vecinos probablemente podían escucharlo. Baja la voz, Pablo. No voy a bajar la voz. ¿Fuiste con un abogado? ¿Contrataste a un abogado sin decirme? No tengo que decirte nada. Estoy protegiendo mis derechos. ¿Tus derechos? Esta casa es mía. No, Pablo. 50% es tuyo. 50% es mío. Y ya está todo registrado legalmente. No puedes vender, no puedes transferir, no puedes hacer nada sin mi consentimiento. Arrojó el sobre al piso con violencia. Esto es traición. Eres mi madre y me estás traicionando. No, hijo. Tú me traicionaste a mí. Cuando planeaste quitarme mi casa. Cuando hablaste con agentes de bienes raíces para venderla. Cuando me trataste como si fuera un obstáculo que había que remover. Su expresión cambió. Sorpresa, miedo, y luego más rabia. ¿Me estuviste espiando? No necesité espiarte. Dejaste tu teléfono sobre la mesa y lo vi. Vi todos tus mensajes, todos tus planes. Se quedó callado, procesando. Luego su cara se torció en una mueca horrible. Vas a arrepentirte de esto. Te lo juro que vas a arrepentirte. Dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta. Y yo me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, temblando pero victoriosa. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron de un silencio pesado, amenazante. Pablo no volvió a llamar, no volvió a aparecer en la casa. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Pero yo sabía que ese silencio no era rendición. Era estrategia. Estaba planeando su próximo movimiento, y eso me aterraba más que sus gritos. Me quedaba despierta por las noches escuchando cada ruido, cada crujir de la madera, preguntándome si vendría la madrugada, si intentaría algo. Pero las noches pasaban tranquilas, vacías, llenas solo de mi propia respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Fue Lucinda, mi vecina de toda la vida, quien me contó lo que estaba pasando. Vino una tarde con una taza de café y esa expresión preocupada que tienen las amigas cuando saben algo que va a doler. Me senté con ella en la cocina y esperé. Lucinda nunca había sido de las que se andan con rodeos, así que sabía que lo que tenía que decirme era importante. Carmelinda, no quiero meterme donde no me llaman, pero necesitas saber algo. Tu hijo ha estado publicando cosas en las redes sociales. Cosas sobre ti.
Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Yo no tenía redes sociales. Nunca había entendido esas cosas de Internet. Pero sabía que Pablo sí, que vivía pegado a su teléfono compartiendo cada detalle de su vida. Lucinda sacó su celular y me mostró la pantalla. Ahí estaba Pablo, en una foto con Fabiana. Ambos sonreían, ella con la mano sobre su vientre apenas abultado. Y debajo, un texto largo que empezaba a leer con manos temblorosas. El post decía que estaban pasando por un momento muy difícil. Que Pablo había perdido a su padre y ahora estaba lidiando con una madre que se negaba a entender la realidad. Que él solo quería lo mejor para su familia, para el bebé que venía en camino, pero que su madre estaba siendo egoísta y obstinada. Que a veces las personas mayores se aferran a las cosas materiales y olvidan lo que realmente importa, que es la familia. Leí cada palabra sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Me estaba pintando como la villana. Como la madre cruel que le negaba un hogar a su nieto. Como la vieja terca que no entendía razones. Y la gente le creía. Los comentarios debajo del post eran docenas, cientos tal vez. Amigos de Pablo y Fabiana expresando su apoyo, diciéndoles que eran tan fuertes, que merecían tener su espacio, que era terrible que su madre no los entendiera. Hay más, me dijo Lucinda con voz suave, y siguió deslizando la pantalla. Otro post, de hace 2 días. Este era de Fabiana. Una foto de ella llorando, con el maquillaje corrido, viéndose vulnerable y destrozada. El texto hablaba de lo difícil que era formar una familia cuando no tenías el apoyo de tus seres queridos. De cómo había soñado con que su suegra fuera como una segunda madre para ella, pero en cambio había encontrado rechazo y frialdad. De cómo le dolía pensar que su bebé crecería sin conocer a su abuela porque ella había elegido una casa sobre su propia familia. Mentiras. Todo era mentira. Pero estaban construyendo una narrativa, una historia donde ellos eran las víctimas y yo era la monstruo. Y funcionaba. La gente les creía. Los comentarios eran peores en este post. Decían que yo era una mala persona, que las madres como yo no merecían tener hijos, que esperaban que encontrara la forma de perdonar y ser mejor. Apagué el teléfono y se lo devolví a Lucinda. No podía seguir leyendo. Cada palabra era un veneno que se me metía en las venas. Lo siento mucho, Carmelinda. Pensé que debía saberlo. Gracias por decirme. Es mejor saber la verdad, aunque duela. Cuando Lucinda se fue, me quedé sola en la cocina, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de ver. Pablo no solo me estaba atacando en privado. Me estaba destruyendo públicamente. Estaba usando las redes sociales para pintar una imagen de mí que no era real, para conseguir simpatía, para justificar lo que me estaba haciendo. Y lo peor era que yo no podía defenderme. No tenía redes sociales. No tenía forma de contar mi versión. Y aunque la tuviera, ¿quién me creería? Una vieja de 65 años contra una joven pareja esperando un bebé. Ya sabía de qué lado se pondría la gente. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Empecé a notar las miradas de los vecinos cuando salía. Algunos desviaban la vista, incómodos. Otros me miraban con algo que parecía juicio, como si supieran algo de mí que yo no sabía que sabían. En el supermercado, la señora que siempre me atendía en la caja, que siempre me preguntaba cómo estaba y me contaba de sus nietos, me cobró en silencio, sin mirarme a los ojos. En la farmacia, el joven que me ayudaba a llevar las bolsas hasta la parada del autobús me dijo que estaba ocupado cuando le pedí ayuda. Pablo había logrado su objetivo. Me había aislado. Me había convertido en la villana del vecindario sin que yo siquiera lo supiera. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi pasar a un grupo de muchachas jóvenes. Reconocí a una de ellas. Era amiga de Fabiana, la había visto un par de veces en la casa. Cuando me vieron, una de ellas dijo algo en voz alta, lo suficientemente alta para que yo escuchara. Esa es la suegra mala de la que Fabiana nos contó. La que no quiere que tengan su casa. Las demás voltearon a verme y una de ellas negó con la cabeza, con expresión de disgusto. ¡Qué terrible! Y están esperando un bebé. Algunas personas son tan egoístas. Se alejaron riendo, dejándome ahí parada con la manguera en la mano, sintiendo como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No podía salir de mi casa sin sentir los ojos de todos sobre mí. No podía ir a ningún lado sin cargar con la historia falsa que Pablo y Fabiana habían construido.
Pero lo que me quebró completamente fue lo que pasó en la iglesia el domingo siguiente. Yo había ido a la misma iglesia durante 30 años. Conocía a todas las señoras del grupo de oración, había ayudado en las kermeses, había llevado comida a los enfermos de la comunidad. Ese domingo, cuando llegué, las señoras que usualmente me saludaban con besos y abrazos apenas me dirigieron la palabra. Se sentaron en el banco de enfrente, donde siempre nos sentábamos juntas, pero esta vez dejaron un espacio vacío a mi lado. Durante el sermón, el padre habló sobre la importancia de la familia, sobre cómo los mayores deben guiar a los jóvenes con amor y comprensión, sobre cómo el egoísmo destruye los lazos familiares. Y mientras hablaba, sentí que varias personas me miraban. Como si el sermón fuera para mí. Como si yo fuera el ejemplo de lo que no se debe ser. Salí de la iglesia antes de que terminara la misa. No podía soportarlo más. Caminé rápido hacia la parada del autobús, con la cabeza agachada, tratando de no llorar en público. Pero las lágrimas salieron solas. En el autobús, sentada junto a la ventana, lloré en silencio mientras la ciudad pasaba borrosa frente a mis ojos. Pablo me había quitado más que mi reputación. Me había quitado mi comunidad. Mi lugar en el mundo. Todo lo que había construido durante décadas. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón y miré alrededor. Las paredes que conocía de memoria, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las fotografías que contaban la historia de mi vida. Y me pregunté si valía la pena pelear por todo esto, si iba a terminar completamente sola. Pero entonces recordé el rostro de Pablo cuando le grité que se fuera de mi casa. Recordé su sorpresa cuando descubrió que yo tenía derecho sobre la propiedad. Recordé cómo había planeado venderla sin siquiera consultarme. Y la tristeza se convirtió en algo diferente. En determinación. Pablo podía destruir mi reputación. Podía volverme el enemigo público. Podía hacer que todos me odiaran. Pero no podía quitarme mi casa. No sin pelear. Y yo todavía no había terminado de pelear. Pasaron 2 semanas más en ese silencio envenenado. 2 semanas donde me obligué a salir de la casa con la cabeza en alto, ignorando las miradas, los susurros, el juicio silencioso de la gente que creía conocer mi historia. 2 semanas donde me preparé mentalmente para lo que sabía que venía. Porque Pablo no se iba a quedar quieto. Y yo tampoco. Fue el licenciado Méndez quien me llamó una mañana con noticias que me helaron la sangre. Su voz sonaba seria, preocupada, y supe antes de que hablara que algo malo estaba por venir. Me explicó que Pablo había presentado una demanda formal. No solo estaba pidiendo la división de la propiedad, sino que estaba solicitando al juez que me declararan incapaz de manejar mis propios asuntos. Argumentaba que yo mostraba signos de deterioro mental, que no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre bienes de tanto valor, que necesitaba que alguien más manejara mis finanzas y propiedades por mi propio bien. Escuché cada palabra sintiendo como la rabia me subía por el pecho. Mi propio hijo estaba tratando de declararme loca. De quitarme no solo mi casa, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. El licenciado me dijo que necesitábamos actuar rápido, que teníamos que presentar una contrademanda, que necesitábamos pruebas de que yo estaba perfectamente capaz de manejar mis asuntos. Me pidió que fuera con un médico para obtener un certificado de salud mental, que reuniera documentos que mostraran que pagaba mis cuentas a tiempo, que manejaba mi dinero responsablemente, que era una persona competente. Esa misma tarde fui con el doctor Angenor López, mi médico de toda la vida. Le expliqué la situación y vi cómo su expresión pasaba de sorpresa a indignación. Me examinó, me hizo preguntas, me pidió que resolviera algunos ejercicios mentales simples. Al final, negó con la cabeza con disgusto y me entregó un certificado donde declaraba que yo estaba en plenas facultades mentales, que no mostraba ningún signo de demencia o deterioro cognitivo, que era perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Pero no era suficiente. El licenciado me dijo que necesitábamos más. Que necesitábamos mostrar no solo que yo estaba bien, sino que Pablo estaba mintiendo, manipulando, usando el sistema legal para abusar de mí. Y entonces recordé algo. Los mensajes. Los mensajes que había visto en el teléfono de Pablo donde hablaba con Fabiana y con el agente de bienes raíces. Si podía conseguir copias de esos mensajes, si podía probar que Pablo había estado planeando vender la casa incluso antes de que yo supiera que tenía derecho sobre ella, tendríamos evidencia de sus verdaderas intenciones. Pero, ¿cómo conseguir esos mensajes? Yo no tenía acceso a su teléfono.
No sabía cómo funcionaban esas cosas de tecnología. Era una vieja de 65 años que apenas sabía usar un teléfono básico. Fue Lucinda quien me dio la idea. Me dijo que su nieto trabajaba en una compañía de tecnología, que sabía de computadoras y teléfonos. Que tal vez él podría ayudarme. No le conté todos los detalles, solo le dije que necesitaba recuperar unos mensajes importantes que había visto una vez. El nieto de Lucinda, un muchacho joven de unos 25 años llamado Tomás, vino a visitarme esa tarde. Le expliqué lo básico, sin entrar en demasiados detalles sobre la situación familiar. Le dije que necesitaba copias de conversaciones que mi hijo había tenido, que era importante para un asunto legal. Tomás me miró con comprensión y algo de lástima. Me explicó que si yo no tenía acceso físico al teléfono de Pablo, no había forma legal de obtener esos mensajes. Que sería invasión de privacidad, que podría meterme en problemas legales. Pero luego me preguntó si Pablo usaba computadora, si tal vez tenía respaldos de sus conversaciones en algún otro lugar. Y entonces lo recordé. La última vez que Pablo había venido a la casa, semanas atrás, había usado la computadora vieja que teníamos en el estudio. Había dicho que necesitaba imprimir unos documentos, que su computadora en casa no estaba funcionando. Se había sentado ahí durante casi una hora. Tomás y yo fuimos al estudio. Encendió la computadora y empezó a revisar archivos, historiales, sesiones guardadas. Y ahí estaba. Pablo había iniciado sesión en su correo electrónico y no había cerrado la sesión. Todos sus correos estaban ahí, accesibles, esperando. Tomás me miró preguntándome sin palabras si estaba segura de querer hacer esto. Le dije que sí, que necesitaba esas pruebas, que era la única forma de defenderme. Pasamos las siguientes 2 horas revisando correos. Y lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. Mensajes entre Pablo y el agente de bienes raíces que databan de meses atrás, incluso de antes de que Tomás muriera. Conversaciones donde discutían el valor de la casa, el mejor momento para venderla, como convencerme de que firmara los papeles. Había correos entre Pablo y Fabiana donde hablaban de mí con un desprecio que me partió el corazón. Me llamaban la vieja obstinada, el obstáculo, el problema que había que resolver. Discutían estrategias sobre cómo hacerme ver mal frente a otros, cómo usar las redes sociales para crear una narrativa donde ellos eran las víctimas. Y había algo más. Correos entre Pablo y un abogado diferente al que me estaba demandando. En esos correos, Pablo preguntaba específicamente sobre cómo declarar a alguien mentalmente incapacitado, qué se necesitaba, cuánto tiempo tomaría el proceso. El abogado le respondía con detalles, con pasos a seguir, con consejos sobre cómo hacer que pareciera legítimo. Todo estaba ahí. La prueba completa de que Pablo había estado planeando esto desde el principio. Que la demanda no era por preocupación real sobre mi salud mental, sino una estrategia calculada para quitarme el control de mi propiedad. Tomás imprimió todo. Cada correo, cada conversación. Organizó todo en carpetas, con fechas y nombres claramente marcados. Cuando terminamos, teníamos más de 50 páginas de evidencia. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. No sé qué hubiera hecho sin su ayuda. Él solo me apretó la mano y me dijo que cualquier madre merecía ser tratada con respeto, que lo que Pablo estaba haciendo estaba mal, que esperaba que la justicia funcionara a mi favor. Al día siguiente fui a la oficina del licenciado Méndez con toda esa evidencia. Vi cómo sus ojos se abrían más y más mientras leía cada página. Cuando terminó, dejó los papeles sobre el escritorio y me miró con una mezcla de asombro e indignación. Me dijo que esto cambiaba todo. Que con esta evidencia no solo podíamos defender mi capacidad mental, sino que podíamos contrademandar a Pablo por abuso emocional, por intento de fraude, por uso malicioso del sistema legal. Que podíamos pedir que el juez sancionara a Pablo, que tal vez incluso podíamos lograr que perdiera su derecho a su 50% de la propiedad si demostrábamos que lo había obtenido bajo pretensiones falsas. Pero también me advirtió que esto iba a ponerse feo. Que Pablo iba a reaccionar mal cuando se diera cuenta de que teníamos esta información. Que tal vez intentaría algo desesperado. Me dijo que debía tener cuidado, que no debía quedarme sola en la casa, que si me sentía amenazada llamara a la policía inmediatamente. Asentía todo, pero por dentro sentía algo que no había sentido en meses. Sentía esperanza. Por primera vez en todo este infierno, tenía algo más que palabras. Tenía pruebas. Tenía evidencia real de que yo no estaba loca,
de que no estaba siendo la madre difícil que Pablo pintaba. Tenía la verdad impresa en 50 páginas. El licenciado presentó nuestra contrademanda esa misma semana. Y junto con ella, presentó toda la evidencia. Los correos, los mensajes, las conversaciones con el agente de bienes raíces. Todo. La respuesta de Pablo llegó 3 días después. No fue una llamada. No fue una visita. Fue una carta certificada, enviada por su abogado. Una carta donde me acusaban de invasión de privacidad, de robo de información, de violar sus derechos. Amenazaban con presentar cargos criminales si no retiraba la contrademanda inmediatamente. Pero el licenciado Méndez me dijo que no me preocupara. Que Pablo había sido el que había dejado su sesión abierta en mi computadora, en mi casa. Que técnicamente yo no había invadido nada, que la información estaba en mi propiedad. Que sus amenazas eran solo eso, amenazas vacías tratando de asustarme. Y esta vez, no me dejé asustar. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana. Pasé los días previos en un estado de nervios constante, repasando mentalmente todo lo que iba a decir, todas las preguntas que me podían hacer. El licenciado Méndez me había preparado bien, me había explicado cómo funcionaba el proceso, qué esperar, cómo comportarme frente al juez. Pero aún así, el miedo me carcomía por dentro. La noche anterior no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías en las paredes. Pablo de niño, sonriente, abrazándome. Pablo en su graduación, orgulloso, con Tomás y conmigo a sus lados. Pablo en su boda, elegante, feliz. ¿En qué momento ese niño que amaba se había convertido en el hombre que ahora me odiaba? Lucinda vino conmigo a la corte. Me dijo que no debía enfrentar esto sola, que necesitaba tener a alguien de mi lado. Le agradecí con el alma. No sé qué hubiera hecho sin su apoyo en estos meses terribles. El edificio de la corte era grande, frío, intimidante. Subimos las escaleras despacio y encontramos la sala donde sería la audiencia. El licenciado Méndez ya estaba ahí, esperándome con su portafolios lleno de documentos. Pablo y Fabiana llegaron 15 minutos después. Venían vestidos formalmente, él con traje oscuro, ella con un vestido elegante que acentuaba su vientre de embarazada. Cuando me vieron, Pablo desvió la mirada. Fabiana me miró directo a los ojos con una expresión de desprecio puro. Ninguno de los dos me saludó. Se sentaron del otro lado de la sala con su abogado, un hombre mayor de aspecto severo que empezó a sacar papeles de su maletín. Los veía hablar en susurros, preparándose, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, de expresión seria pero no cruel. Se sentó en su lugar y empezó a revisar los expedientes del caso. La audiencia comenzó con el abogado de Pablo presentando su caso. Habló durante casi 20 minutos sobre cómo yo estaba mostrando signos de deterioro mental, cómo había contratado a un abogado para pelear contra mi propio hijo, cómo me negaba a ser razonable sobre la división de la propiedad. Pintó un cuadro de mí como una mujer mayor, confundida, posiblemente senil, que necesitaba protección legal de sus propias malas decisiones. Me mordí la lengua mientras escuchaba cada mentira, cada distorsión de la verdad. Sentía la rabia hirviendo dentro de mí, pero el licenciado Méndez me había dicho que mantuviera la calma, que ya tendríamos nuestro turno. El abogado de Pablo presentó declaraciones firmadas por algunas personas del vecindario. Declaraciones donde decían que me habían visto confundida, olvidadiza, que a veces no recordaba sus nombres o repetía las mismas historias. Reconocí a algunos de esos nombres. Eran personas que había considerado amigas, que ahora estaban testificando en mi contra. Pero entonces fue el turno del licenciado Méndez. Se levantó con calma, organizó sus papeles sobre la mesa, y comenzó a hablar. Su voz era clara, firme, sin una pizca de nerviosismo. Presentó primero el certificado médico del doctor López. Le explicó al juez que yo estaba en perfectas facultades mentales, que no había ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Luego presentó mis estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses, mostrando que yo pagaba mis cuentas a tiempo, que manejaba mi dinero responsablemente, que no había ningún signo de confusión financiera. Y entonces sacó la evidencia que realmente importaba. Los correos electrónicos. Las conversaciones entre Pablo y el agente de bienes raíces. Los mensajes donde discutían cómo vender la casa sin mi conocimiento.
Las conversaciones con el abogado preguntando específicamente sobre cómo declarar a alguien mentalmente incapacitado. Vi cómo la expresión del juez cambiaba mientras leía cada documento. Vi cómo Pablo se ponía pálido, cómo Fabiana le apretaba la mano con fuerza. Su abogado pedía interrupciones, objetaba, trataba de argumentar que esa evidencia había sido obtenida ilegalmente. Pero el licenciado Méndez explicaba con calma que los correos habían sido accesados desde mi propia computadora, en mi propia casa, donde Pablo había dejado su sesión abierta voluntariamente. El juez le pidió a Pablo que se pusiera de pie. Le preguntó directamente si los correos eran reales, si él había escrito esas cosas. Pablo tartamudeaba, trataba de explicar, de justificar. Decía que estaba frustrado, que solo quería lo mejor para su familia, que nunca había tenido malas intenciones reales. Pero sus palabras sonaban vacías. El juez lo sabía. Yo lo sabía. Todos en esa sala lo sabían. Entonces el juez me pidió que hablara. Me puse de pie con las piernas temblorosas, con el corazón en la garganta. Y empecé a contar mi historia. No con rabia, no con gritos. Solo con la verdad. Le conté sobre los 40 años que había vivido en esa casa. Sobre cómo Tomás y yo la habíamos comprado cuando éramos jóvenes, cuando Pablo era apenas un bebé. Sobre cómo había trabajado limpiando casas para mantener a mi familia, para pagarle la universidad a mi hijo. Sobre cómo después de la muerte de Tomás, Pablo no había venido a consolarme, sino a averiguar sobre la herencia. Le conté sobre las valuaciones que había encontrado, sobre cómo Pablo había cambiado las cerraduras sin mi permiso, sobre cómo me había presionado constantemente para que firmara papeles. Sobre los posts en redes sociales donde me pintaban como una villana, sobre cómo me habían aislado de mi comunidad, de mi iglesia, de mis amigos. Y le conté sobre el miedo. El miedo de quedarme sin hogar a los 65 años. El miedo de terminar en la calle porque mi propio hijo me consideraba un obstáculo. El miedo de no tener a dónde ir, a quién recurrir. Mi voz se quebró varias veces mientras hablaba. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las limpié. Dejé que el juez las viera. Dejé que Pablo las viera. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El juez tomó unos momentos para revisar todos los documentos de nuevo. Luego nos miró a todos y empezó a hablar. Dijo que había visto muchos casos de disputas familiares en sus años como juez, pero que este era particularmente doloroso. Que era evidente que yo no mostraba ningún signo de incapacidad mental, que la demanda de Pablo había sido claramente un intento de manipular el sistema legal para obtener control sobre mi propiedad. Que la evidencia de los correos electrónicos mostraba una planificación deliberada para defraudarme y quitarme mis derechos. Luego se dirigió directamente a Pablo. Le dijo que lo que había hecho era no solo moralmente reprobable, sino que bordeaba lo criminal. Que usar el sistema legal para abusar de un familiar era una de las cosas más graves que un juez podía ver. Que debería estar avergonzado de sí mismo. El juez rechazó completamente la demanda de Pablo. Declaró que yo estaba en plenas facultades mentales y que tenía todo el derecho de tomar mis propias decisiones sobre mi propiedad. Más aún, ordenó que Pablo me pagara todos los costos legales en los que había incurrido para defenderme. Eso incluía los honorarios del licenciado Méndez, los gastos médicos de las evaluaciones, todo. Pero no terminó ahí. El juez también emitió una orden de restricción temporal. Pablo no podía acercarse a mi casa sin mi permiso expreso. No podía contactarme directamente. Cualquier comunicación tenía que ser a través de abogados. Si violaba esta orden, enfrentaría consecuencias legales serias. Vi cómo Fabiana se cubría la cara con las manos. Vi cómo Pablo se desplomaba en su silla, derrotado. Su abogado trataba de decir algo, pero el juez lo interrumpió. La decisión estaba tomada. El caso estaba cerrado. Salimos de la corte en silencio. Lucinda me abrazaba mientras caminábamos por los pasillos. El licenciado Méndez me felicitaba, me decía que habíamos ganado, que la justicia había prevalecido. Pero yo no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme, un agujero donde alguna vez había estado el amor por mi hijo. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el mismo sillón donde me había sentado el día que Pablo me dijo que me tenía que ir. Miré alrededor, a las paredes que ahora oficialmente seguían siendo mías, al techo que me protegía, al piso donde había caminado durante 40 años. Y lloré.
No de tristeza, no de alegría. Lloré por todo lo que había perdido en este proceso. Por la relación con mi hijo que nunca volvería a ser la misma. Por el nieto que iba a nacer y que probablemente nunca conocería. Por la familia que alguna vez tuve y que ahora estaba rota, destrozada, irreparable. La casa era mía. La había protegido. Había ganado. Pero el precio había sido tan alto. Los meses que siguieron a la audiencia fueron extraños, silenciosos, como despertar después de una tormenta y encontrar que el paisaje había cambiado para siempre. Pablo cumplió con la orden del juez y me pagó todos los costos legales. El dinero llegó por transferencia bancaria, sin una nota, sin una palabra, sin siquiera una disculpa. No volví a saber de él. No llamó, no escribió, no apareció. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida, y yo había hecho lo mismo con la suya. A veces me preguntaba cómo estaba Fabiana, cómo iba su embarazo, si el bebé había nacido ya. Pero luego recordaba todo lo que me habían hecho y el dolor se convertía en una coraza fría alrededor de mi corazón. Lucinda me contó, porque ella sí seguía viendo las redes sociales, que Pablo había borrado todos los posts sobre mí, que había dejado de hablar del tema públicamente. Algunos de sus amigos le habían dado la espalda cuando se supo lo que realmente había pasado, cuando corrió el rumor de que había intentado declararme loca para robarme mi casa. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Eventualmente, mi vida empezó a encontrar una nueva normalidad. Ya no sentía miedo cuando escuchaba un auto frenar frente a la casa. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. La orden de restricción me había dado algo que no había tenido en meses: paz. Pero la casa se sentía diferente ahora. Los recuerdos que antes eran dulces ahora tenían un sabor amargo. Cada rincón me recordaba no solo a Tomás, sino también a Pablo. El niño que había sido. El hombre en que se había convertido. Y el dolor de esa transformación me perseguía como un fantasma. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré una caja vieja llena de dibujos de Pablo cuando era pequeño. Dibujos de nuestra familia, de la casa, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Uno de ellos me hizo llorar. Era un dibujo donde Pablo me había dibujado con una corona y debajo había escrito con su letra infantil: "Mi mamá es la mejor del mundo entero". Me quedé mirando ese dibujo por largo rato, tratando de reconciliar al niño que lo había hecho con el hombre que había intentado destruirme. Y me di cuenta de que ya no podía vivir en esa casa. No así. No con todos esos fantasmas, todos esos recuerdos que ahora dolían más de lo que sanaban. Tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Decidí vender la casa. No por miedo. No porque Pablo me hubiera obligado. Sino porque yo necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Necesitaba empezar de nuevo, en un lugar sin ecos del pasado, sin paredes que guardaran tanto dolor. Contraté al mismo agente de bienes raíces con quien Pablo había estado hablando. La ironía no se me escapó. Le expliqué que quería vender mi 50% de la propiedad. Me dijo que legalmente podía hacerlo, que Pablo tendría derecho a comprar mi parte si quería, o que podríamos vender la casa completa si ambos acordábamos. Le envié una carta a Pablo a través del licenciado Méndez. Una carta simple, directa, sin emociones. Le informaba que iba a vender mi 50% de la casa y le daba la opción de comprármelo o de vender la propiedad completa y dividir las ganancias. Su respuesta llegó una semana después. Aceptaba vender la casa completa. No había más palabras que eso. Solo la aceptación firmada por su abogado. El proceso tomó 3 meses. Encontramos un comprador que ofreció $230,000 por la propiedad. Después de pagar la deuda que todavía quedaba de la hipoteca y los gastos de la venta, quedaron $190,000. 95,000 para cada uno. El día de la firma fue surreal. Pablo y yo nos sentamos en la notaría, uno al lado del otro, sin mirarnos, sin hablarnos. Firmamos los papeles en silencio. Cuando terminamos, cada uno recibió su cheque. Pablo se levantó y se fue sin decir una palabra. Yo me quedé sentada unos minutos más, sosteniendo ese cheque, sintiendo el peso de todo lo que representaba. Con ese dinero compré una casa pequeña en otro barrio. Una casita de 2 habitaciones con un jardín diminuto, pero suficiente. No tenía los recuerdos de la casa vieja. No tenía historia. Era un lienzo en blanco donde podía empezar a pintar una vida nueva. Me mudé un martes por la mañana.
Lucinda vino a ayudarme, junto con algunos vecinos que habían descubierto la verdad sobre lo que había pasado y ahora me trataban con una mezcla de respeto y lástima. No llevé mucho. Solo lo esencial. Los muebles viejos, las fotografías que no dolían demasiado mirar, mi Biblia, mis plantas. Dejé atrás todo lo que tenía que ver con Pablo. Sus juguetes de niño que había guardado. Sus diplomas. Sus fotografías de la universidad. Todo eso se quedó en la casa vieja, para que el nuevo dueño lo tirara o hiciera lo que quisiera con ello. Los primeros días en la casa nueva fueron difíciles. Me despertaba en la noche desorientada, buscando paredes que ya no estaban ahí, escuchando sonidos que no eran los familiares. Pero poco a poco, la casa empezó a sentirse como un hogar. Planté rosas en el jardín. Rosas rojas, como las que Tomás me regalaba en nuestros aniversarios. Las regaba cada mañana, hablándoles en voz baja, contándoles mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Una tarde, mientras regaba las rosas, tocaron a mi puerta. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento terrible, pensé que era Pablo, que había venido a seguir peleando, a causarme más dolor. Pero cuando abrí, no era él. Era una mujer joven con un bebé en brazos. Una mujer que no reconocí al principio, hasta que habló. Me dijo que era Paula, la hija de una vecina de mi casa anterior. Me dijo que se había enterado de lo que había pasado con Pablo, de cómo había intentado quitarme mi casa, de cómo yo había peleado y ganado. Me dijo que su propia abuela estaba pasando por algo similar con uno de sus hijos, y que mi historia le había dado esperanza. Había venido a agradecerme por haber sido fuerte, por haber demostrado que las mujeres mayores no tienen que dejarse pisotear por sus propios hijos. La invité a pasar. Preparé café. Hablamos durante horas. Y cuando se fue, con su bebé dormido en sus brazos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que mi dolor, mi lucha, mi batalla, habían servido para algo más grande que solo proteger mi casa. Habían servido de ejemplo, de inspiración, de prueba de que podemos defendernos sin importar la edad, sin importar las circunstancias. Los meses pasaron. Mi vida se volvió simple, tranquila. Me levanté cada mañana, regué mis rosas, leí mi Biblia, tomé mi café mirando por la ventana. Volví a la iglesia, pero a una diferente, donde nadie me conocía, donde podía empezar de cero. Un año después de la audiencia, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Pablo. La carta era corta. Decía que había tenido un hijo, un niño que se llamaba Tomás, como su abuelo. Decía que ser padre le había hecho pensar mucho en su propia niñez, en todo lo que yo había hecho por él. Decía que se arrepentía, que había estado cegado por la ambición, por la manipulación de Fabiana, por su propio egoísmo. Decía que entendía si nunca podía perdonarlo, pero que necesitaba que supiera que lo lamentaba. Leí la carta varias veces. Esperé sentir algo. Rabia, tristeza, tal vez incluso un destello de esperanza. Pero solo sentía vacío. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. Algunas heridas son tan profundas que no sanan. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Y está bien. Está bien protegerse. Está bien cerrar puertas que solo traen dolor. Esa tarde, mientras regaba mis rosas, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido a mi hijo, mi comunidad, mi casa de 40 años. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad, mi respeto propio, mi fuerza. No grité, no me rebajé. Solo probé la verdad con documentos y leyes. Y dolió más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Cerré la puerta, no por odio, sino por amor a mí misma. Porque merecía paz. Porque merecía vivir sin miedo. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín nuevo, sobre mis rosas rojas que crecían fuertes y hermosas, supe que había hecho lo correcto. Esta era mi victoria, no haberme convertido en alguien llena de amargura. Haber mantenido mi humanidad mientras defendía mis derechos. Y eso, al final, era suficiente.